La Secretaría de Salud informó que en México ya tenemos más de 1 millón de contagios por COVID-19 y en estos días estaremos llegando a la lamentable cifra de 100,000 muertos a causa de esta pandemia. En las últimas semanas se ha reportado un incremento de casos, en especial en 7 estados, entre ellos Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro y Ciudad de México, donde la población claramente ha relajado las medidas sanitarias. ¿Cuáles han sido las respuestas de los gobiernos frente a esto, Héctor? Hijo, pues ya vamos para 100,000 muertos y ya vamos para terminar el año y seguimos en esto, caray. Yo creo que la reacción de México ha sido con la pandemia un poco la misma que vemos en el presupuesto. Han decidido no atacar la pandemia, como en otros países. Podemos perfectamente comparar a los países y lo que hicieron unos y lo que hicieron otros, perfectamente. Entre los que peor han no enfrentado la pandemia, hay que contar a México en la compañía ilustre de Estados Unidos y de Brasil. Los muertos por COVID, nos muestra la experiencia internacional, son atribuibles a las políticas diferenciales que distintos países hicieron. Unos hicieron unas políticas y tuvieron unas consecuencias extraordinariamente buenas. Otros hicimos una mala política o una no política y estamos teniendo las consecuencias extraordinariamente malas que tenemos. La culpa de esto no es del virus chino, como decía aquel, es de los gobiernos de los países enfrentados a una enfermedad cuyo virus original desconocemos, pero cuya manera de comportarse y de transmitirse y de aislarse y de contenerse conocemos por la experiencia que nos dan varios países que lo lograron. Otra cosa es que el virus rebrote en el invierno y ahora parezca que no se logró nada en los países europeos. Por cierto, no muy buenos, comparados con Nueva Zelanda, o comparados con Taiwán, o comparados con Singapur, a la hora de combatir el virus. Pero la evidencia es que en esos países contuvieron la curva y la aplanaron. Y ahora vuelve a suceder. Nosotros no hemos aplanado nada, como no ha aplanado Estados Unidos, como no ha aplanado Brasil. Y tenemos el problema adicional de que nuestras cifras son más que probablemente falsas. No estamos contando oficialmente completo el daño que esta pandemia está dejando en México. Y otro de los países que contuvo esto, hay que decirlo, fue donde empezó, que fue China, que ha reportado menos de 5,000 muertos. ¿Tú qué opinas, Blanca? Primero, no estoy de acuerdo en este caso con Héctor en que haya una evidencia muy clara de que funciona y que no. ¿Sí? Tenemos algunos casos, pero que son casi aberraciones, en fin, que, digamos, en general Asia lo ha hecho mejor que Occidente, pero fuera de generalizaciones de ese tamaño, ¿sí? Tenemos un montón de preguntas que hacernos con respecto a casos como, por ejemplo, en el resurgimiento Suiza, ¿sí? O sea, un país con niveles de desarrollo altísimos y que tiene ahora problemas muy serios, bueno, al punto que está temiendo se rebase la capacidad hospitalaria de Suiza, ¿sí? Por otro lado, tenemos el caso de Argentina, con una política de confinamiento brutalmente draconiana y que, sin embargo, tiene en este momento pues números bastante malos en términos de muertes por 100,000 habitantes, en términos de número de casos reportados, un número muy significativo, de hecho mayor el de casos por 100,000 habitantes, casos ya diagnosticados como COVID, mayor que el caso de México. En donde México está fatal es en letalidad. Es el número 1 en el mundo, con casi 10% de los que tienen caso confirmado de COVID mueren. Ahí sí, el siguiente país es Irán, con la mitad de tasa de letalidad.
ahí sí tenemos un clarísimo problema, y una primera explicación que muchos han, digamos, aportado es que pues la forma, digamos, la prioridad fundamental en el manejo del COVID del Gobierno de México ha sido evitar el colapso del sistema hospitalario. Así es. Y si bien hay quien argumenta que de manera intencional, hay quien argumenta que de manera no intencional, pero el punto es que lo que sí sabemos es que la gente llega demasiado tarde al hospital. Y como llega demasiado tarde, entonces ya pues no se le puede salvar. Efectivamente, el que lleguen tan tarde pues ha evitado que colapse el sistema hospitalario. Por otro lado, tenemos estas tasas de letalidad tremendas. En donde también estamos mal es en muertes por 100.000 habitantes. En primer lugar está Bélgica, pues España, en tercer lugar Argentina, ojo, cuarto Brasil, quinto Reino Unido, sexto México, séptimo Estados Unidos. En realidad Brasil, Reino Unido y México están muy parecidos en el número. Ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor, pero en particular en el tema de letalidad, donde sí estamos realmente afuera de las estadísticas. Estamos fatal, y habría que hacer un esfuerzo muy grande en la parte de reducir letalidad. Javier. Sí, yo creo que es el tema central, el de la letalidad. Si a mí me preguntaran cuál debería de ser el indicador sobre el cual yo quisiera incidir más, es en el tema de la letalidad. Y en efecto no fue algo en el que se centró el gobierno, y el indicador que más citaban, más usaban era, como decía Blanca, el de camas de hospitales. Y regresamos al presupuesto. Creo que lo que a mí me hubiera gustado ver, no solamente en el presupuesto 2021, sino en el 2022, 2023, 2024, o sea, claramente el mundo ha cambiado de una manera importante y hay que empezar a planear mucho más allá del próximo año. Es decir, la idea de que esto fue algo momentáneo, algo que iba a pasar, que fue por lo menos el discurso inicial del actual gobierno, creo que es equivocada. Es decir, esto vino a cambiar muchas cosas y hay que planear mucho más adelante en cuanto a tu sistema de salud, en cuanto a tu sistema de educación. Hay que pensar en cómo, como decía Héctor, si vas a perder un año escolar, cómo vas a lograr recuperar eso, y eso requiere inversión en todas sus dimensiones de muy largo plazo, esfuerzos importantes en distintos sectores, etcétera, etcétera. Entonces, pero Javier, por lo pronto lo que tienes que hacer es controlar este nuevo aceleramiento en varias entidades del país que deberían de estar en rojo, pero en la típica simulación mexicana le pusieron naranja en estado de alerta. O sea, ya nos estamos inventando unas cosas que francamente son surrealistas. De acuerdo, Leo, estoy totalmente de acuerdo. Lo que quiero enfatizar aquí es que no hay que ser meramente reactivo. Ya se dispararon, hagamos algo para controlarlo. Eso también hay que hacerlo. Pues sí. Pero si uno es meramente reactivo ante estas cosas, te va a rebasar, como ha rebasado en Estados Unidos, en México, yo creo que en varios otros países, nos ha rebasado este virus. Y el futuro pinta peor. Entonces te rebasa en el presente y tu futuro pinta peor. Entonces creo que sin lugar a duda hay que controlar esto en el presente y en el futuro inmediato, pero también hay que darse cuenta que hay que ver más allá y empezar a planear más allá del presente y el futuro inmediato. Era mi punto. Correcto. Pero coincido contigo que hay que controlarlo. Ahora, me queda claro que unas políticas draconianas, leí el otro día lo que estaban haciendo en un estado en Australia, etcétera, etcétera, cordones policíacos, etcétera, lo veo complicado en México, ¿no? Entonces, reconociendo que hay distinciones y dificultades, y acepto el punto de Héctor de que sí es posible hacer las cosas mejor o peor en cualquier país, creo que sí hay que tratar de controlarlo. Yo veo a la Ciudad de México ahorita reaccionando, siento, ese es pues, el estado que conozco por vivir aquí, reconozco, creo que seriedad, un reconocimiento de la parte del gobierno de la Ciudad de México de que estamos en problemas, de que algo hay que hacer, etcétera. Siento también que reaccionan un poquito tarde, nada más viviendo en la Ciudad de México las últimas semanas, meses. Ya si de repente cuando he salido veo una cantidad de gente que no veía hace 2 meses, también veo un hartazgo que es muy difícil de administrar.
hay que reconocer que esto no está fácil. Es decir, cuando decimos que otros países lo han hecho mejor, y aceptando también lo que decía Blanca de que hay complejidades en esas comparaciones, algo que también hay que reconocer es que no está nada fácil y no ha sido nada fácil para nadie, ni para los gobiernos ni para los ciudadanos que hemos vivido esto, ¿no? El hartazgo que yo veo es impresionante. La gente ya no quiere saber nada de otra encerrona y probablemente para controlarlo, como tú decías, Leo, se necesite otra encerrona. Pero ni se diga el impacto que tendría eso para la economía, tanto el cierre de 2020 como el arranque de 2021. Yo aquí voy a coincidir contigo, Héctor, porque yo creo que yo creo que sí hay la manera en que han actuado los gobiernos se ha hecho la diferencia. Pero a ver, venga, Héctor. ¿Por qué no podemos decir simplemente que México lo ha hecho fatal? Comparemos las experiencias, ahí están los países que lo hicieron bien, otros que lo hicieron regular, otros que lo hicieron regular tirando a bien, otros regular tirando a mal. Bueno, lo característico de todos los que lo hicieron mal fue que sus dirigentes, sus gobernantes dijeron, ese virus no es importante, es una cosita. Lo dijo Trump, lo dijo López Obrador, lo sigue diciendo López-Gatell hoy. Sigue diciendo que, bueno, que estas cosas, que esta vacuna, pues quién sabe si va a servir. El presidente no se pone cubrebocas. Esta es una tarea, atacar este virus, como nos lo demuestran los países que lo hicieron bien, es una tarea colectiva, de disciplina social, pero también de liderato y de pedagogía gubernamental. Si la primera autoridad de la nación actúa como si el virus no existiera, ¿de dónde va a desprenderse la pedagogía correcta que conduzca a la disciplina social? Es decir, esto está muy mal el presidente, está muy mal su vocero y están cada vez peor las cifras. Bueno, por favor, digámoslo. Bueno, déjenme, tengo que hacer una pausa y sí quiero regresar con otro tema, que es este tema muy importante, la legalización de las drogas en algunos estados de la Unión Americana y lo que viene en México. Hijo, a ver si nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a tratar de entrar a estos temas en un momento más.